Continuando, en esta década se unificaron o surgieron muchas organizaciones o movimientos populares incorporados a un movimiento reconocido de manera guerrillero o insurgente. Entre los más populares o más sobresalientes encontramos Fuerzas Populares de Liberación, FPL, Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARC, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, y Fuerzas Armadas de Liberación, así como también el PCS, Partido Comunista de El Salvador. Entonces, estas organizaciones surgen a raíz de todos los conflictos o de toda la opresión que el pueblo salvadoreño había traído de manera ya antigua en los gobiernos anteriores o la opresión anterior, que se caracterizó siempre por periodos militares. Estas organizaciones buscaban liderar un trabajo de concientización en primer lugar y organización en el campo y la ciudad. Hacia el cierre de la década se perfiló la vía armada como respuesta al cierre de espacios políticos y a la represión gubernamental, cosa característica que se desarrolla en el periodo militar. Al igual que en el pasado, el diálogo no fue la forma de resolver el conflicto armado entre la sociedad organizada y el gobierno. Pero también de forma externa se encontraba, ¿verdad? A nivel mundial, el conflicto reconocido a nivel mundial como la Guerra Fría, ¿verdad? Esto pues se enmarcaba en el avance del socialismo y el comunismo en Latinoamérica, en medio de la Guerra Fría surgida entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Ambas potencias políticas voltearon su atención hacia la situación salvadoreña. En 1977, con la llegada del general Carlos Humberto, la agitación social fue incontrolable, generando principalmente por las acusaciones de fraude electoral que lo apuntaban a él, que había llegado nuevamente otro militar por la vía ilegal o por el fraude político. Entonces, para ello, en ese momento se crea o surge la persecución y control de la organización social. Si se estaba descontrolando, había muchos grupos, muchos movimientos, la población estaba despertando, entonces el gobierno tenía que poner un paro o un hasta aquí. Entonces, para ello se crea, ¿verdad? Con base a una, un modelo exterior que influyó y tomaron medida de ello, fue la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, inspirada en la doctrina de seguridad nacional para combatir el avance del socialismo en América Latina. Sabemos que cualquier persona que exija sus derechos, que denuncie, que proteste, siempre va a ser considerada una persona de alto riesgo. Entonces, para ello tenía que existir una doctrina que callara, ¿verdad? De una forma o digamos legal el poder reprimir a las personas. Entonces se consideraba como terrorista o insurgentes a todas las personas armadas, como también a las que propagaban ideas contrarias al orden que sostiene el gobierno. Con esta interpretación, cualquier individuo podía ser sospechoso por el solo hecho de estar en una reunión sindical, por leer un periódico opositor o cualquier acto relacionado con la organización social. De esta forma, muchas personas fueron objeto de desaparición y tortura en América Latina.